Mesa de corresponsales, que hoy arrancamos con el acuerdo del Brexit, que en principio tiene ya fecha de votación en el Parlamento británico, será el próximo 11 de diciembre. Hasta entonces, la primera ministra ha iniciado una larga gira por el Reino Unido para defender el texto. Hoy se ha paseado por Gales e Irlanda del Norte y mañana estará en Escocia. Hay que recordar que allí votaron en masa contra la salida de la Unión Europea. May insiste en las bondades del pacto, pese a saber que lo tendrá muy difícil para que salga adelante. Mientras tanto, el ministro de Exteriores ha respondido hoy a la líder británica, que afirmó que lo acordado con España sobre Gibraltar pues no tiene valor jurídico. Yo sí soy cansable. Pero la señora May es un poco desmemoriada, si me permite, porque hace 24 horas creo recordar que ella también firmó, ¿no? ¿No firmó una interpretación del famoso artículo 184? Usted firmó una interpretación, usted dijo que ese artículo dice lo que España entendía que decía. Entonces, ¿a qué viene esto ahora? Ya tenemos preparados a nuestros corresponsales que nos visitan hoy. Gilles Tremblay, corresponsal británico, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Cécile Thibault, del Les Echos, ¿qué tal? Bienvenida. Y también Yolanda Bácaro, del Comercio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los cuatro. Vamos a empezar por el Brexit y sobre todo por esa batalla, por la cuestión de Gibraltar. Y voy a empezar contigo, Gilles. ¿Cómo has analizado lo que ha pasado en esta última semana de enfrentamiento, ¿no? Porque al final Gibraltar estuvo a punto de hacer saltar por los aires el pacto del Brexit? Bueno, yo creo que no, que no es exactamente así. El gobierno español tenía razón en que se le había prometido que iba a tener un veto sobre cualquier acuerdo futuro con Gibraltar, con la Unión, y en esto llevaba la razón. Pero también, según lo que me dicen, fuentes así razonables, digamos, informadas, es que hay otro cabreo, incluso en España, en el Ministerio de Exteriores, con la manera de negociar de Barnier, con la sensación de que esto ha sido un pacto entre franceses y alemanes, por un lado, y británicos por el otro, y que había que hacer algo, una demostración de fuerza, digamos, y como siempre, el tema que sale, cuando es un tema entre Reino Unido y España, pues optaron por Gibraltar. Cécile. Sí, yo también creo la sensación que es lo que se decía en París, que efectivamente durante estos días de tensión, ¿no? va a poner su veto Madrid o no. Los socios europeos estaban bastante tranquilos porque veían un poco el cabreo español un poco sobreactuado, ¿no? Mucha gente decía es una cuestión de política interna, pero Sánchez está preparando las elecciones andaluces, necesita marcar territorio y reivindicar algo patriótico, no dejar el terreno de Gibraltar español a la derecha española. Y entonces no han dicho nada, pero yo creo que realmente nunca han temblado y siempre han pensado que había manera de asegurarse el voto de España. Yolanda. Sí, definitivamente ha habido dos discursos, ¿no? Por no decir tres, pero básicamente dos. El gobierno español insistiendo en que se defiende Gibraltar, ¿no? Siempre. Creo que tampoco tenía otra opción el gobierno español, sea quien esté en el Ejecutivo, más que defender siempre la soberanía y la reivindicación sobre el Peñón de Gibraltar al margen de las negociaciones bilaterales. No había otra opción, como tampoco tenía otra opción la primera ministra Theresa May en decir lo que luego dijo, ¿no? Que no se había cambiado una coma. Está claro que sí ha habido cambios. De cara al exterior, cómo se ha cubierto esto, por ejemplo, en países de América Latina, ha sido portada, como es lógico, ¿no? El tema en sí mismo del Brexit, y seguirá haciéndolo como es lógico, pero también el tema de Gibraltar. Sí, hubo mucha confusión cuando se habló de un posible veto, que luego hemos visto que realmente no había posibilidad de veto, porque no era por unanimidad, sino por consenso o mayoría.
que España no tenía esta posibilidad de veto, pero Bueno, cuando hablaban de veto, porque se les preguntó muchas veces, era de que es que si no vamos no se va a aprobar, ¿no? Claro, Sánchez amenazó con no ir a la Claro, amenazó, habría deslucido bastante este proceso. Finalmente nos movemos, como siempre, en el marco en el terreno de lo posible, ¿no? Por ambos lados, y era lo que tenía que hacer. Y sí que ha habido una modificación, pero bueno, en fin, es lo que cada gobierno tiene que decir de cara, pues, como aquí comentan los compañeros, al electorado también en momentos de elecciones, ¿no? Me contaba Cecil que aquí se ha vendido como una cuestión de política interna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ella consideraba. No sé si en el Reino Unido también era una forma en la que Theresa May podía estar muy cómoda hablando de Gibraltar, que era una cosa como en la que no encontraba tanto ruido como en las 584 páginas restantes del acuerdo. Pues yo creo que esto es cierto. Gibraltar o cualquier tema hoy día relacionado con Brexit es una excusa, sirve como excusa para que, sobre todo dentro del Partido Conservador, se empiezan a liarse digamos, a hostias, gorrazos. ¿no? A gorrazos, ¿no? Gibraltar, en ese sentido, es que hay una gran ironía en todo esto, porque son los nacionalistas británicos los que han lanzado el Brexit, pero a la vez los que entregan Gibraltar, que es otro tema suyo, muy suyo, lo entregan todo lo que tiene que ver con Gibraltar relacionado con la Unión Europea, entregan un veto a España. Esto España no lo ha conseguido en muchísimos años, vamos, esto ha sido un regalo en todo orden y la verdad es que los pobres gibraltareños que votaron el 96% en contra del Brexit, pues están ahí en medio y no saben qué hacer, pero es que no tienen más opción, es lo que les queda, ¿no? La existencia de Gibraltar desde Francia o Perú, en este caso por los países de donde sois, ¿cómo se concibe? Especialmente desde Perú, a lo mejor, ¿cómo se entiende que ese peñón ahí en España? Es uno de esos conflictos, no diremos olvidados, ¿no? Pero sí enquistados, ¿no? Como puede ser el Sáhara Occidental, a lo mejor, que no ocupan portadas habitualmente, pero sí de repente aparecen como el tema, el obstáculo principal de una negociación tan ardua y tan terrible como la del Brexit. Y sí, son temas que, bueno, la gente, ¿te acuerdas que hace 3 siglos hay que rememorar muchísimo, ¿no? Hacer una lección de historia en el menor espacio posible, en el menor tiempo posible también, para volver a contar, porque ni siquiera a veces, bueno, no diré que en España, pero a lo mejor en la Unión Europea se tiene tan claro de dónde viene la soberanía o el tema de que Reino Unido esté en el peñón de Gibraltar, y evidentemente esto de cara al exterior, incluso en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos este tema sabe bastante cómo ha pasado, y hay que hacer un ejercicio de historia. Y son estos temas que se mantienen enquistados básicamente porque Naciones Unidas no avanza con ellos, y porque se trata de países, en este caso Reino Unido, que tiene detrás al mayor aliado que puede tener cualquier país en estos momentos, que es Estados Unidos, con lo cual ese tema difícilmente va a seguir modificándose o va a avanzar en algún sentido, lo dudo, ¿no? Pero bueno, en el tema del Brexit ha quedado claro que ha sido el último escollo, sí que le ha dado un poco más de dolor de cabeza del que ya tiene la señora Theresa May a nivel interno y a nivel de los 27 países de la Unión Europea, el tema de Gibraltar. Está claro que sí ella ha tenido que hacer varias declaraciones reafirmando la familia británica que incluye Gibraltar, con lo cual sí es un tema, al margen de que, se quiera pasar ya el tema para continuar con el resto de negociaciones tan difíciles que le espera al Reino Unido, ¿no? Sí, en Francia está visto realmente como algo no folclórico, pero casi, ¿no? Una pequeña colonia británica a la punta de España, enfrente de África, un lugar de espías, de tráfico, de circulación de personas. Para nosotros es anecdótico y curioso. Esta manera que tienen los británicos de meterse en sitios un poco raros, así, y controlar territorios claves como Hong Kong o
o como Gibraltar, Sí. es Bueno, algo curioso que... La verdad es que es solo uno de... Hay como 13 o 14 territorios de ultramar de Reino Unido que están... Bueno, Francia también tiene una... Francia, oye, Francia también tiene... Si hablamos de sitios tiene peculiares sus y folclóricos, creo que territorios, también... sí. Por supuesto, pero de como Guadalupe o de Digo esos folclóricos en el buen territorios. sentido de la palabra, que no tiene nada que ver con la colonia, ¿no? No, pero por supuesto, y por eso se mira con curiosidad, se hace envidia y efectivamente con desconocimiento total, ¿no? La gente no sabe exactamente, es muy difícil entender lo que está pasando en Gibraltar, incluso lo que viven, la gente que vive en el campo de Gibraltar alrededor de la roca. Ellos dicen, cuando más te alejas, menos entiendes. Ellos se quejan siempre que ni en Sevilla entienden, ni en Madrid. Los que entienden realmente son de San Roque, los de la línea, los que viven de Gibraltar y los que interactúan. Incluso en Algeciras, toda la gente, los sindicatos, las patronales y tal, están muy ligadas a los de Gibraltar porque están trabajando juntos. Y son muchísimos españoles que trabajan ahí, claro. Y se olvida totalmente que esta gente tiene intereses comunes, porque son realmente un territorio partido por una frontera, pero común. Bueno, pues seguimos con otro tema. El Gobierno tiene previsto aprobar un paquete de medidas sobre viviendas. Entre sus objetivos está facilitar el alquiler y también contemplará medidas como el aumento de la duración obligatoria de los contratos. El ministro de Fomento ha anunciado además que va a realizar cambios en los procedimientos de desahucio. Quiere modificar la ley de enjuiciamiento civil y mejorar la coordinación con los servicios sociales. La intención es que los procesos de desalojo se paralicen hasta que ellos intervengan. El anuncio se produce, y no hay que recordarlo, después de que ayer una mujer se precipitase por la ventana antes de ser desahuciada. No nos gustaría que nunca más una tragedia como la que conocimos ayer, ni muchas otras que no trascienden a lo público, puedan volver a ser noticia. Y por lo tanto hace falta que, con independencia de la intención de plantear un programa global, mi opinión personal al menos, es que algunos instrumentos deberíamos abordar ya de manera inmediata. Los desahucios es una realidad que aquí se hizo muy patente con la crisis, sobre todo en ese momento por el impago de hipotecas, pero que después ha seguido. De hecho, tenemos tantos o más que antes, pero en este caso la mayoría son por impago de alquileres y se llega a situaciones dramáticas que lo vuelven a situar en los titulares como el caso de ayer. Dos preguntas. Uno, ¿cómo lo veis? Y si las medidas, si hay medidas para poder luchar un poco contra eso, y si los desahucios también son un problema en Francia, en Perú, en el Reino Unido, si es también una realidad cotidiana. Yo creo que es un tema, como tú bien dices, Marc, que en su momento fue portada, ¿no?, en los medios, en España, etcétera. No olvidemos que la alcaldesa de Exacto, Barcelona, la alcaldesa de Barcelona llega donde llega o tiene la popularidad necesaria a través de la PA. Efectivamente, liderando la plataforma de afectados por la hipoteca, de la cual hicimos muchísimos reportajes en su momento, porque fue más o menos 2007-2008 el pico de la crisis, cuando empezó a haber esta ola de desahucio generalizada, básicamente por impagos de hipoteca, como dice el nombre de la plataforma. En todos estos años que ha pasado, los mercados básicamente inmobiliarios de ciudades como Madrid y Barcelona, por una serie de motivos, la crisis, las viviendas turísticas, etcétera, han encarecido no ya el tema de la compra, sino el tema del alquiler, y se ha endurecido. Luego la ley de arrendamientos urbanos, la LAU, también cambió. Se bajó de 5 a 3 años el tiempo máximo de los alquileres. Ahora el ministro Ábalos, entre la batería de medidas que ha anunciado, ha dicho precisamente que se va a volver a ampliar este periodo. ¿Para qué? Para que en este periodo, cuando dura el contrato de alquiler, no haya una subida desproporcionada del pago de la renta, que es lo que también se está viendo con esta liberalización exagerada del mercado del alquiler. Se ha ido del tema de la hipoteca, de la venta, al tema de la renta. Eso es un drama, eso es una tragedia. Es una tragedia porque hay muertos en la mesa de esta señora de 65 años en el barrio de Chamberí, ¿no?, que se ha precipitado, no pagaba una renta, no podía pagar una renta hace unos meses de 500 euros a una empresa que era la dueña de los apartamentos en el barrio de Chamberí de Madrid. Con lo cual, esto de repente, ¿por qué tiene que haber esta tragedia para que se adopten estas medidas? Me parece que hay que saludar que se adopten medidas, no que simplemente se diga qué pena, vamos a hacer, pero sino que se haga como de hecho el ministro ha dicho que se va a hacer. Por supuesto que este tipo de situaciones pasan en cualquier mercado liberalizado, en cualquier mercado
que no esté intervenido en cualquier parte del mundo, por supuesto en la mayor parte de países de Latinoamérica y por supuesto en Europa, en Estados Unidos, pero lo que está pasando en España es esta situación un poco que se dejó de lado y un poco también encubierta. Estaba leyendo que esta señora hacía una vida entre comillas normal, salía a tomar el té por las tardes y tal, pero guardaba un poco en silencio, ¿no? este drama por el que ella estaba pasando económico, pero como tú hace un momento comentaste, Marc, en una portada en Periódico de Mañana que denuncia, ¿no? o que publica, por decirlo menos, que la señora había acudido en mayo a los servicios sociales. ¿Por qué no se hizo nada? Hay que prestar... Es como el tema, bueno, obviamente cada tema tiene su contingencia y no se puede comparar, ¿no? La violencia machista, durante mucho tiempo pues no se denunciaba, no se hacía caso. Cuando alguien acude a un servicio social por un motivo económico, claro, hay que escucharla y no lamentar pues una muerte, ¿no? Es terrible. Claro, el problema aquí es que la Constitución española, según entiendo, garantiza el derecho a una vivienda digna a todos los españoles, ¿no? Y está claro que esto no es lo que proporciona el Estado, que según como lo entiendo yo, o esto se garantiza o con vivienda social o con alquileres sociales en los que el Estado paga el alquiler para los más necesitados. En todo país siempre va a haber gente que no se puede costear una vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, que los alquileres suben y suben, Madrid en concreto. Así que la única manera, yo entiendo, la única manera de garantizar ese derecho es que el propio Estado esté dispuesto a poner viviendas para la gente que no las puede tener. Sí, yo creo que después, efectivamente, después de la crisis, bueno, después de la crisis, después del final de la fase aguda de la crisis, nos olvidamos un poco del tema de los desahucios y de la vivienda, pero a este problema que ha seguido estando grave, se ha añadido el tema de los alquileres turísticos y de la nueva presión de Airbnb y todas esas plataformas que han vaciado los centros y ha acentuado la presión sobre otros barrios periféricos, donde ahora la gente tiene que irse porque no pueden alquilar el centro que está reservado a los extranjeros, a la vivienda ocasional, de alquiler ocasional. Entonces, toda esta gente, hay una presión y hay una subida de los alquileres que es muy alta. Y según la gente que trabaja sobre el tema de cómo controlar estas subidas, aparte efectivamente de poner unos contratos de rentas que sean un poco más largos para ganar tiempo, la única manera de controlarlo un poco, como estamos en un mercado libre, como bien dices, sería invertir muchísimo en vivienda social y el alquiler social. Aquí hemos puesto todo sobre todo el peso de la vivienda social sobre el acceso a la compra, y después hemos visto que durante la crisis ayuntamientos como Madrid han venido todos a fondos buitres que han hundido este sistema que funcionaba más o menos. Entonces, todo esto es un sistema que hay que ver cómo regular Airbnb, cómo reorganizar la vivienda social en general y cómo facilitar el acceso al alquiler para más gente. Y para acabar, si os parece, hablaremos de medicina, porque los médicos de Andalucía y de Cataluña han ido hoy a la huelga para protestar por los recortes sanitarios. Piden más medios y más tiempo para atender a sus pacientes. Denuncian que solo pueden dedicar 5 minutos a cada uno porque la carga de trabajo es excesiva. Los facultativos andaluces piden también salarios más altos y más inversión. En Cataluña esta ha sido la segunda jornada de paros de los médicos. Hemos perdido profesionales por los recortes que no se han repuesto, y los que quedamos trabajando tenemos que hacer la asistencia de todos. Desde que se empezó a recortar aquí hemos perdido 3.000 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeras, personal administrativo. Queremos tener por lo menos 10 minutos por paciente y los recursos necesarios para atenderlos adecuadamente. Por cierto, que había una nueva reunión de mediación esta tarde en Cataluña entre el Departamento de Trabajo y los sindicatos que no ha fructificado, con lo cual mañana es tercera ya jornada de huelga y 4 hasta el jueves convocada.
la sanidad, claro, es que cuando uno le dice, no, 5 minutos como máximo por un paciente, supongo que tanto al médico como al paciente le parece todo muy poco. Sí, le va a parecer poco. Lo único que puedo decir es que España sigue teniendo un sistema de salud pública que funciona bastante bien a nivel digamos, del paciente o el cliente, por eso tiene unos resultados en los que se miden, ¿no? Muy buenos. Tiene una atención primaria muy buena, yo diría incluso mejor que en el Reino Unido, porque hay médicos en todos los pueblos. Esto no ocurre en el Reino Unido. En el Reino Unido el problema es que tienes que coger el coche y conducir media hora para encontrar un médico de cabecera y que el fin de semana no está tampoco. Así que en términos generales España no va para nada, no va mal. Entiendo los médicos si creen que 5 minutos es poco, a mí también me parece poco, pero insisto, en todos los sistemas de salud siempre hay una tensión, ¿no?, entre el dinero y el servicio. Y voy a pedir reflexiones muy cortitas porque estamos fuera de tiempo ya. Sí. Pero es verdad, pero lo que están pidiendo los médicos en Cataluña, los sanitarios en Cataluña, es revertir los recortes que se han hecho al principio de la crisis, porque nos olvidamos ahora que Cataluña había sido un pez piloto al momento de hacer los recortes, antes que lo haga el resto de España. Y entonces, y Andalucía también había recortado después de manera más discreta, pero lo había hecho. Y efectivamente, y esto todo tiene un peso y los médicos no quieren estar siguiendo pagando los recortes cuando oficialmente hemos salido de la crisis, ¿no? Los médicos piden algo que parece completamente razonable, que es un mínimo de 12 minutos por paciente y un máximo de 28 pacientes por día, que me parece bastante ya, ¿no? Y efectivamente, como apunta Gilles, en la sanidad española eso no es un tópico, eso es un hecho, no es un cliché, es una de las mejores. La sanidad pública española, que además existe y funciona muy bien, es una de las mejores del mundo. Eso ni siquiera a nivel europeo, te vas a Estados Unidos y bueno, entonces sería para hacer un programa entero sobre lo que pasa ahí, que es inexistente la sanidad pública. Entonces, precisamente para poder seguir manteniendo la sanidad pública como existe, que es una de las mejores cosas que tiene la sociedad española, hay que invertir más, tiene que ser la prioridad y creo que, claro, lo que pasa es que está transferido, que ese es otro tema, eso también daría para muchísimos No tenemos más tiempo. Cecil, que te has quedado con ganas de 10 segundos.